Buenos días. En nombre del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, les doy la más cordial bienvenida a esta serie titulada COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. El día de hoy tenemos la sexta sesión que lleva por nombre el COVID-19 y su impacto en la economía internacional. Tenemos tres invitados. En primer lugar, vamos a tener la intervención del doctor Jacobo Silva Parada. Él es licenciado, maestro y doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM. Ha participado en varios proyectos de investigación en la misma institución y ha sido Research Affiliate en el Center for International Politics, Organization and Disarmament en la Jawaharlal Nehru University de Nueva Delhi. Asimismo, ha colaborado con diversas instituciones académicas en distintos cursos y seminarios. Actualmente es becario postdoctoral en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, asesorado por la doctora Elise Girón, profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la materia de India, miembro del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario, y miembro de la mesa directiva del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme AC. En segundo lugar, tendremos la intervención de Jorge Alfonso Monjaraz Domínguez. Él es licenciado, maestro y doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es profesor de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, profesor de la maestría en México-Estados Unidos de la FES y tutor en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus principales líneas de investigación incluyen seguridad nacional e internacional, terrorismo y bioterrorismo, economía política internacional, particularmente el neoproteccionismo, y geopolítica de los recursos. Temas sobre los que ha escrito diferentes trabajos en libros y revistas especializadas en la materia y sobre los cuales ha expuesto en distintos eventos en México y en el extranjero. Es el coordinador general del Diplomado en Seguridad Nacional e Internacional, que se imparte en la FES Acatlán y forma parte del cuerpo de profesores de los diplomados en Análisis Geopolítico, que se imparte en la FES Acatlán UNAM, y en el Diplomado Análisis del Terrorismo Internacional en el siglo XXI, que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Participa asimismo en distintos proyectos de investigación en la misma institución. En tercer lugar, tendremos la participación de Sergio de Ávila Ruiz. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Ha sido docente desde el año de 1999 en diversas instituciones de educación superior, tanto en licenciatura como en posgrado en los sistemas presencial, abierto y a distancia. Ha sido profesor adjunto también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia, en el área de Economía de México y en la de Política Exterior de México. Participó en el desarrollo de material didáctico en las áreas de Economía de México, Metodología de las Relaciones Internacionales, Política Exterior y Cooperación Internacional para la licenciatura en el Sistema de Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con estudios de posgrado en Pedagogía por la UNAM, en Teología y en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de la ciudad de Roma, Italia. Ha sido profesor invitado en el Colegio de San Luis y en la Universidad Nacionalista de México de la ciudad de Oaxaca. Ha sido también secretario académico del Centro Latinoamérico de la Globalidad AC y participado en diversos proyectos de investigación colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Gracias. Le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados en la sala de Zoom. Los invitamos en todo momento a participar en el chat, que planteen sus comentarios y preguntas. En el caso de preguntas, ya saben indicar a qué investigador está dirigida o si está dirigida a los tres investigadores. También les pedimos en todo momento mantener sus cámaras y micrófonos apagadas. También le doy la bienvenida a todas las personas que nos siguen en la transmisión en vivo en Facebook. También los incentivamos a plantear sus comentarios y preguntas. Jakes y Juan Carlos nos van a estar apoyando en Facebook y Diana Ramos y Areli Mayorga aquí en la sala de Zoom para cualquier duda o comentario que tengan. Antes de comenzar, compartiré con los ponentes y con nuestro público en general la dinámica. Ya la conocen, es nuestra sexta sesión. Ya vamos más allá de la mitad de esta serie y bueno,
Tendremos en primer lugar 10 minutos para cada ponente para presentar su tema, sus principales ejes y líneas de investigación. Posteriormente tendremos 5 minutos para preguntas y respuestas y 2 minutos más para conclusiones. Sin más, le doy la palabra al doctor Jacobo Silva. Muchas gracias. Primero, agradecer a la doctora María Cristina Rosas por la invitación y evidentemente al CEO por la iniciativa. Yo voy a hablar de seguridad económica internacional y la COVID-19. Muy bien, solamente vamos a plantear rápidamente 3 puntos: precisiones teórico-metodológicas, crisis, pandemia y economía, y tendencias y conclusiones. Y comenzamos. Hay que decirlo que en los estudios críticos en seguridad, en la dimensión económica de la seguridad a nivel internacional, el sector de la seguridad que se manejaba generalmente tenía que ver con seguros contra desastres. Prácticamente así era la teorización. La COVID-19 nos lleva a una nueva reconfiguración. Es decir, a cambiar esto y a ver también ya evidentemente, la pandemia como una amenaza. La pandemia se seguritiza, no es nuevo eso. Lo nuevo es que es desde la dimensión económica. Obviamente esto no es inédito, es nuevo en la teorización, pero recordemos que igualmente la pandemia de 1918 tuvo importantes repercusiones económicas. El problema es que cómo se traslapan esos efectos con la Primera Guerra Mundial, es difícil discernir qué afectó qué cosa. Sin embargo, esto es muy relevante y es muy trascendente, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo y cómo lo vamos a vivir. Continúo. Mi hipótesis es que la COVID-19, a través de la supresión y mitigación, las medidas que tratan de esto, la supresión y mitigación, crea una amenaza a la economía internacional. Pero, ¿por qué lo amenaza? Es importante recordar que lo que sucede es que intensifica, amplifica las vulnerabilidades del sistema económico internacional y de las demás economías del mundo. Es más, no es que propiamente no hayamos sabido de las incapacidades del Estado o los estados. Simplemente la COVID-19 las intensificó, las hizo todavía más visibles al mundo. ¿Y de qué vulnerabilidades me refiero? Bueno, en particular sistemas de protección social y salud. De hecho, CEPAL hace un increíble diagnóstico a este respecto. Dice que los sistemas de salud están subfinanciados, segmentados y fragmentados. Y hay que decirlo, tiene mucha razón. Sin embargo, este diagnóstico que parecería que solo tiene que ver con el sur global, también tiene que ver con el norte global y la pandemia lo ha demostrado. Pero ¿a qué se refiere la vulnerabilidad? En que, bueno, prácticamente sobre el acceso a servicios de salud de calidad en el mundo. Ya no hablemos ni siquiera de regiones, en el mundo. Y desafortunadamente los grupos más vulnerables van a ser, como siempre, los refugiados, los migrantes, los indígenas, afrodescendientes, discapacitados. Y ahí tenemos además la categoría transversal de género. Entonces, vamos a ver que sí, definitivamente, la exacerbación de las vulnerabilidades se va a dar. No su creación propiamente. Ahora bien, lo que yo he notado es que en algunos medios existe la narrativa de que la COVID-19 va a crear una recesión y una crisis económica. Esto no es del todo cierto. Si se dan cuenta en esta gráfica, les pongo el crecimiento del PIB mundial. Y si bien se ve ahí que en los años de 2008 a 2010 tuvimos un bajón bien importante, recordemos que se dio la crisis financiera internacional y después la gran recesión. Después de que haber crecido 4.3% en 2010, no hemos vuelto a ese ritmo de crecimiento y es más, ya estábamos desacelerándonos, como se puede ver. Hoy en día, de hecho, por la COVID, lo que vemos es que se estima al 1 de junio de 2020 que el crecimiento, que la economía internacional no va a crecer, va a decrecer, menos 5.2%. ¿Qué es lo que sucede? Ya íbamos hacia un hoyo. La COVID-19 lo que hizo es empujarnos hacia ese hoyo y hacerlo todavía más profundo. De ahí que la situación en la economía internacional va a ser bastante importante. Por otro lado, ¿cómo afecta? Bien, en primera, y el punto nodal, así básico, es que las medidas de supresión y mitigación del contagio, el distanciamiento social y el confinamiento crean una disminución tanto en oferta como en demanda de bienes y servicios. Es decir, las personas que salían de sus casas a producir bienes y servicios ya no lo pueden hacer con la amplitud a la que lo hacían. Las personas que demandaban bienes y servicios ya no lo van a hacer igualmente en la amplitud en la que lo hacían. ¿Esto cómo afecta?
Bueno, primeramente hay afectaciones desiguales. Esto nos afecta a todos, positiva o negativamente, dependiendo, claro, de nuestra posición en la pirámide social. Eso que ni qué. Pero cuando hablamos de la economía como un todo y vemos sus sectores, lo que podemos notar principalmente es que en el sector primario, si bien la producción de alimentos no ha bajado como se temía, lo que sí va a pasar es que la distribución de estos alimentos es donde se va a ver el problema. Por eso precisamente la FAO prevé que va a haber problemas de hambre en el mundo y que van a aumentar. En el caso del el sector secundario, la industria, fue vapuleado. Obviamente, de tener las máquinas, las fábricas, tuvo sus repercusiones y sus costos, pero la recuperación no parece ser tan difícil o no ha parecido tan difícil en algunos sectores, dependiendo evidentemente. Sin embargo, por ejemplo, en el automotriz, si bien ya se producen más carros, vamos a ver quién los va a comprar. ¿Quién en este momento está dispuesto a comprar un carro? ¿Quién en este momento está dispuesto a comprar una casa? Igualmente, y ahí es la gran relevancia de esta crisis, es que el sector terciario es el más vapuleado, pero es vapuleado selectivamente, porque además, por un lado, tenemos a las tecnologías de la comunicación y la información con un boom, creo que Zoom nos demuestra ello, pero por el otro lado tenemos el sector turismo, el transporte marítimo, el transporte terrestre, el transporte aéreo, la hostelería, servicios de restaurante y de bares. Y por el otro lado, entretenimiento, dependiendo también. Porque si lo vemos desde las compañías como Netflix, pues obviamente esto es no tal vez una bendición, pero sí una coyuntura de la cual pueden sacar bastantes ventajas. Por eso mismo, vemos aquí la gran paradoja y la gran contradicción. Unos están ganando mucho y otros están ganando poco. Díganselo a Apple. Apple, por ejemplo, la semana pasada alcanzó su valor de capitalización de mercado 2 billones de dólares. 2 billones de dólares con B de burro, que es, por cierto, más que el PIB de México. Solo con eso lo dejo. Esto me lleva al sector financiero y economía real. Hay un desacoplamiento que evidentemente la COVID-19 no creó. La COVID-19 simplemente lo intensifica. La financiarización y la titulización ya habían hecho que se diera este pequeño, bueno, más bien este importante vértice entre ambas esferas de las economías. Sin embargo, lo que vamos a ver, igual que en la pandemia de 2018, es que va a haber bajas en los índices bursátiles, pero también va a haber subidas espectaculares. Es lo que hemos visto, es lo que vamos a ver y desafortunadamente esto no ayuda a la economía real, porque me lleva al siguiente punto, el empleo. ¿Vieron las últimas cifras del desempleo en Estados Unidos? 59 millones de empleos perdidos, destruidos. ¿Cómo va a llegar Estados Unidos a arreglar eso? Vamos a verlo. Sin embargo, en Estados Unidos no es el único que está sufriendo por eso y el desempleo a nivel mundial va a aumentar. Y aún así, los que nos quedamos con un empleo que podemos trabajar desde nuestras casas, también hemos visto que nuestra calidad de vida ha sido mermada. Entonces, esto no quiere decir que nadie va a quedar exento de los efectos negativos. Voy a las tendencias y conclusiones rápidamente. Sí, la seguridad sanitaria es un sector que tenemos que seguritizar desde la economía a nivel internacional. Obviamente, esto no quiere decir que en seguridad económica no se haya visto antes seguridad sanitaria, simplemente es el nivel, porque a nivel nacional y a nivel comunitario y a nivel individual, evidentemente siempre ha tenido una gran importancia. La teorización será importante en este momento. Ahora bien, hablamos de vulnerabilidades y su atención debe ser completamente ligada a la capacidad del Estado y a incrementarla. Recordemos que salud no es una mercancía, salud es un derecho y es un bien público. Por eso intensificar la capacidad del Estado es tan importante. Sin embargo, hay desigualdades entre los diversos estados, por lo cual más cooperación y más coordinación internacionales es importante. Sin embargo, y la doctora Rosas ya ha platicado de esto en este seminario, el multilateralismo no está viendo ni siquiera sus mejores días, ni siquiera tal vez los medianos. Ahora bien, para eso, también hemos de mencionar que la COVID-19 parece ser que ha creado nuevas paradojas y falsos dilemas. Alguien dirá, es que tenemos que decidir entre economía o salud. En realidad esto no es cierto. Economía y salud se tienen que atender al unísono, igualmente, tal vez con la misma intensidad. Igual también tenemos que notar que para el control de la epidemia, la reactivación de la economía y la reconstrucción de la sociedad, también se tienen que tomar en cuenta ambas dimensiones y también se tienen que tomar medidas al unísono, simultáneas, sincronizadas. No se pueden tratar uno y otro. Es un falso dilema completamente.
Y para eso, porque ya sabemos que tenemos estados que no son del todo capaces en estas áreas, es que necesitamos nuevos actores que nos ayuden en estas viejas agendas. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, las colaboraciones entre el gobierno y las empresas no son sencillas. No hablo de las PPPP, no, aquí hablo de colaboraciones. Para eso recomiendo mucho a las Donick y Hopkins, que sacaron un trabajo espectacular, interesantísimo, de cómo las empresas, sobre todo las que están creciendo más hoy en día, están ligadas a esta ideología de la maximización del valor de los accionistas. Tenemos que buscar mecanismos y se tienen que buscar además empresas que no solamente estén buscando acrecentar el precio de sus acciones. Ese será un gran reto. Esto me lleva a lo siguiente. La COVID-19, también hay que decirlo, no ha creado per se nuevos problemas, más bien los ha intensificado, los ha ampliado, pero también ciertas tendencias como la liberalización comercial y el proteccionismo. Suena contradictorio, lo sé, pero por ejemplo hay que notar que a mediados de abril Singapur y Nueva Zelanda pusieron a discusión una declaración sobre comercio en bienes esenciales para luchar contra la COVID-19, así se llama. Esto simplemente intenta retirar barreras arancelarias y no arancelarias propiamente para el comercio de este tipo de bienes. Equipo médico, equipo de protección personal, medicinas, etc. Y temporalmente puede estar bien, pero hay que tener en cuenta que esto tendrá consecuencias para los acuerdos plurilaterales sobre tecnologías de la información y sobre farmacéutica. Y esto puede traer mayores desigualdades en el sistema internacional. De por sí ya las teníamos. Necesitamos un Estado activista por eso. Y sin embargo, también tenemos tendencias proteccionistas a lo largo del globo. Entonces es una contradicción, pero sí, se está dando. La COVID no lo hizo, la COVID lo intensifica. Recomiendo por eso el trabajo de Kalumal, y Francis para eso. Igualmente, y por último, la economía digital. Aquí hay que recordar una cosa muy importante. La economía impulsada por datos maneja dos vertientes. Dos fenómenos. Vamos a ver que la riqueza y el poder van a derivar del control de bienes intangibles, como la propiedad intelectual. Y al mismo tiempo se están creando nuevos espacios económicos y políticos, ¿de acuerdo? Esto no se crea o no, digamos, no se va dando por la COVID-19. La COVID-19 simplemente le está dando un mayor impulso que tendremos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esto tiene repercusiones tanto en bienes sociales, en gobernanza global, ciberseguridad, comercio y obviamente datos y propiedad intelectual. Y hay que recordar que en propiedad intelectual la protección es la nueva liberalización. Por eso mismo hay que tomarlo en cuenta. Hay una gran concentración en este mercado de poquísimas empresas y las repercusiones que se den a lo largo del tiempo las vamos a ir vislumbrando, viendo y evidentemente sintiendo. Simplemente termino diciéndoles que la COVID-19, como hemos visto, no propiamente crea nuevos procesos, sino también los acelera los que ya veíamos. Y es muy importante ver sus repercusiones económicas, políticas y sociales. Y es un placer estar discutiendo este tipo de temas y lo que vendrá en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacobo, por este enfoque multinivel que nos hablas de la seguridad económica, no solamente cómo afecta al sistema internacional, a los estados, sino también a las personas, ¿no? Esta ampliación de la agenda de seguridad hacia el individuo que, bueno, con la seguridad económica creo que se ha trabajado hace mucho tiempo, ¿no? Nos das estas tendencias de desempleo a nivel mundial y también los efectos negativos que ha tenido la pandemia para las personas que se quedaron a trabajar desde en casa. Nos resaltas esta relación entre economía y salud, dos temas que no deben ir de la mano. Esto es mucho, ¿no? Que se da mucho en la toma de decisiones o en la agenda pública de las naciones. ¿Atiendo uno o atiendo el otro, no? Tú dices, no, hay que atender los dos. Y bueno, estas tendencias que marcas hacia el final para el futuro con y sin pandemia, y el aceleramiento de procesos, ¿no? Muy puntual. Muchas gracias por tu intervención. Pasamos ahora con Jorge Alfonso, por favor. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación de la doctora María Cristina Rosas para estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de COVID. Desde luego, pues gracias al Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, los PALME, para participar acá reflexionando sobre algunos temas que desafortunadamente pues, nos pegan a todos.
Coincido con lo que acaba de decir Jacobo y creo que es no quisiera yo pensar que somos aves de mal agüero, pero desafortunadamente la economía no está pasando por sus mejores momentos. Voy a coincidir, o más bien dicho, coincido con una buena parte de los argumentos que ha presentado Jacobo para todo el mundo, y yo trataré de concentrarme pues en algunas cosas que están pasando en América Latina y que evidentemente pues afectan a nuestro país. Por principio, pues lo que todo el mundo ya sabe, el mundo está atravesando una crisis generalizada, la economía se ha venido desacelerando, veíamos algunas gráficas ahorita con Jacobo, y esto es de larga data, tenemos más de 10 años. El tema acá es que América Latina pues tiene una situación bastante difícil porque las actuales condiciones están afectando una estructura económica que ya estaba agravada. Como bien él estaba diciendo, algunas situaciones con el COVID es que pues están empeorando situaciones y realidades que ya existían, y América Latina no es la excepción. Es una economía regional que tiene un carácter débil, y esto no ha sido causado necesariamente por el COVID, sino precisamente por su propia dinámica. En este sentido, la mala noticia para la región es que Estados Unidos y China tienen una desaceleración prolongada, ya lo veíamos. En el caso de China inició por lo menos desde hace 10 años, y además América Latina pues enfrenta las consecuencias de la guerra comercial que tuvieron estos dos gigantes de la economía global en el bienio 2018-2019, lo que está comprometiendo, lo que va a comprometer el futuro de los países latinoamericanos. Además de esto, pues la región depende en muy buena medida para la exportación de bienes básicos, de bienes esenciales, de bienes agroalimentarios y de bienes mineros, que desafortunadamente pues han tenido caídas significativas en sus precios. Entonces, esto tiene pues un efecto directo sobre algunos elementos que ya venían desempeñándose mal para toda la región, como el tema de la calidad del empleo. Se están perdiendo empleos de alta calidad, se está incrementando también el desempleo, y curiosamente hay una parte de la región donde la tasa de ocupación se está incrementando, pero más bien es porque la gente tiene la necesidad de laborar, no porque encuentre mejores opciones o que estas opciones estén satisfaciendo necesidades que la gente necesita. Ya para el año anterior se estimaba que en la región había más de 25 millones de desempleados a los cuales se van a sumar pues otros millones este año. El empleo asalariado, pues desafortunadamente ha venido en retroceso, y en contraste, el empleo por cuenta propia se ha estado incrementando en casi 20 puntos en la última década. Pues esto significa realmente una pérdida, una desventaja considerando la primera década del milenio. Y entonces lo que cabe esperar con los efectos adicionales que ya podríamos esperar del COVID es la contracción del consumo interno. Esto va a tener un efecto sobre la caída de los ingresos fiscales de todos los países, y evidentemente pues esto significa presión para los déficits, presión para las cuentas públicas de los gobiernos, y tratar de resistir la tentación de financiar el déficit con el incremento de la deuda va a ser uno de los retos más importantes que va a enfrentar toda la región de América Latina. Y hay que considerar que los 5 países más poderosos, las 5 economías más fuertes de la región, Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela, han estado incrementando ya de por sí los niveles de deuda. En Argentina, bueno, si consideramos el periodo 2010-2018, Argentina en esos 8 años ha incrementado en 192% su deuda externa, Brasil en 147%, Chile en 213%, México en 175% y Venezuela en 147%. Y ahora tenemos problemas económicos graves que, insisto, bueno, están presionando los ingresos fiscales, y que los países van a tener que ver cómo gestionar esos huecos en las cuentas públicas, tratando de resistir precisamente el tema de la deuda. Y bueno, no está de más pensar que para países como México, además tenemos la presión política por el tema de las remesas. Ya sabemos que durante la administración Obama y en esta administración hemos tenido pues el retorno de muchos migrantes al país, y eso significa también un golpe muy severo a uno de los rubros que reporta grandes ingresos para nuestra nación. Y ahora, en ese sentido, bueno, el tema es resolver debilidades de la estructura económico-productiva de toda la región, donde me parece que es muy central, me parece que es muy importante atender el tema de micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor parte de los ingresos, son las que generan las mayores cantidades de empleo formal, y que son las que ahora están justamente en el frente de batalla económico, están resistiendo, tratando de resistir los embates del COVID, y entonces en ese sentido tienen pocas posibilidades para la movilidad o para sobrevivir.
En este, bueno, sentido, diría yo que además necesitamos ver cómo salvar el empleo formal, cómo lograr que las empresas puedan diversificar bienes, diversificar socios, lograr mayor valor agregado, mayor dinamismo en el sector tecnológico, que son los elementos fundamentales para pensar en la economía de largo plazo, para pensar en la economía a futuro. Si no resolvemos esto en América Latina, estamos realmente ante un escenario donde probablemente la región vaya a volver a reprimarizarse. O sea, vamos a volver otra vez a una estructura productiva y de exportación donde los productos primarios van a ser esenciales, dejando ya de por sí un área que no, donde no nos hemos destacado mucho, donde no tenemos muchas fortalezas, pero que ahora además, bueno, tenemos que resistir la situación actual y que nos está poniendo literalmente contra las cuerdas. Esto implicará que entonces, por lo menos en la región, estaremos perdiendo hasta 3 millones de empresas y esto va a generar al menos 8.5 millones de personas que las vamos a lanzar al desempleo, se van a lanzar al desempleo. En ese sentido, la región ha estado desplegando pues más de 350 medidas en todos los órdenes, muy especialmente son importantes en el área económica, en el área precisamente de protección social, de empleo y del área de la salud, aunque he de decir que de estas 5 economías más poderosas, México es el que tiene la menor cantidad de medidas en todos los órdenes. En realidad, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela tienen en conjunto más medidas desplegadas en todos estos órdenes para tratar de pues, sacar adelante la crisis económica y la crisis sanitaria y el país, o sea, parece que México está completamente inactivo. ¿Qué es lo que tenemos? Porque se me está terminando el tiempo. ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Bueno, se han emitido créditos de distintos rasgos y condiciones para todos los países, muchos de ellos para MIPYMES. El gran defecto o el gran reto es que todos son a corto plazo, entonces se tiene que ampliar precisamente el plazo de los créditos porque la recuperación va a ser gradual y va a ser a largo plazo. Está bien la medida de postergación de pagos de servicios, por ejemplo, electricidad, agua, etcétera, y también de créditos, pero existe la percepción de que las ayudas directas serían mucho más efectivas a la hora de la reactivación de las empresas, sobre todo en áreas muy, muy frágiles. Se aplaude que algunos países han decidido emitir bonos, subsidios, reducción o eliminación de cargas impositivas, aunque no han sido en todos los países, como ya estaba yo apuntando, la mayor parte de las grandes economías han desplegado algunas medidas. México es el que se ha quedado más rezagado en ese sentido. Hay que reexaminar la política laboral para evitar los despidos masivos y valorar si se pueden flexibilizar las reglas fiscales para ayudar a los empresarios a que puedan seguir cubriendo salarios y que esto no ponga en riesgo su viabilidad, o sea, evitar que las empresas, que las unidades económicas cierren. Es importante también el tema de capacitación a MIPYMES y el apoyo que se le ha dado a muchas de estas MIPYMES para potenciar las ventas en línea, las ventas a partir de plataformas electrónicas. El tema acá que no está solucionado es que las redes no son abiertas. Estamos teniendo un problema incluso con el tema educativo. Entonces, las redes no son abiertas y los costos son altos en un contexto de economía depresiva y además hay que, pues, tener presente el tema de la velocidad por la saturación de la red, debido a que muchos ahora estamos trabajando desde casa, de repente nos quedamos así, ¿no? Y está así la pantalla. Entonces, la velocidad y la saturación de las redes, en México la red es pésima, y entonces tenemos todo un tema acá donde no estamos resolviéndolo solamente con el tema de la capacitación para las MIPYMES, porque les podemos dar esto, pero ¿qué pasa con el acceso a las plataformas que tienen que pagar ellos el servicio? Y además está el tema de la sobresaturación en las redes. Desde luego que hay que estrechar la colaboración con las cámaras empresariales y comerciales. Hemos visto que en países, por ejemplo, como México, se ha debatido mucho los tiempos y las formas de la seguridad sanitaria y del distanciamiento, porque finalmente son las unidades económicas las que están enfrentando precisamente los efectos directos de la crisis. Entonces, hay que debatir con ellos cómo hacerle para, pues, tratar de salir adelante de manera gradual sin que esto ponga en riesgo a las empresas. Desde luego que también es importante el impulso de seminarios y capacitaciones gratuitas para empresas y en general para toda la población económicamente activa. Y creo que hay una oportunidad importante para establecer nexos cooperativos entre empresas, tanto a nivel nacional como a nivel regional, para producir nuevos bienes, para compartir experiencias y para crear iniciativas de empresas conjuntas, sobre todo en áreas muy particulares, como ya lo decía ahorita Jacobo, que creo que tendríamos que tenerlos en la mira en primer lugar, que es el tema sanitario y el tema alimentario.
Hay que apoyar a los trabajadores independientes con recursos, con capacitación y con asesoría tecnológica. Hay ahora un debate muy importante sobre el asunto de el ingreso básico de emergencia que se está poniendo en la mesa, que no todas las economías lo están tomando muy en serio, en algunos casos se está debatiendo, creo que en México tendría también que debatirse, y desde luego que es muy loable, muy interesante, pues señalar que en muchos casos se han pues desplegado ayudas, bonos contra el hambre. Desde luego coincido con lo que dice Jacobo, el proteccionismo está aumentando, entonces esto va a producir una relocalización de las empresas. Creo que aquí tendríamos la misión de adelantarnos. Si las empresas se van a relocalizar a centros geográficos importantes para la producción o para los mercados en general, creo que ahí tendríamos mucho que hacer, porque entonces evidentemente las cadenas globales de suministros y las cadenas globales de valor están interrumpiendo, se están rompiendo, ahí hay huecos que hay que llenar. Si somos capaces de potenciar a MIPYMES para completar ese eslabón, creo que se podría hacer mucho a favor precisamente de la economía regional. Pero hay que considerar que finalmente en este contexto habrá competencias de economías desarrolladas, de economías en desarrollo, de economías atrasadas, y veremos quién puede plantear las mejores opciones, los mejores planes en un mundo que pues desafortunadamente no vamos a poder resolver el tema de la crisis sanitaria mañana, a pesar de lo que diga el presidente, de lo que dijo hace unos días en México con el tema de ya estamos saliendo, no estamos saliendo de nada, y que, bueno, en el mundo hay una fuerte competencia porque todo el mundo finalmente quiere sobrevivir y América Latina no es la excepción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por este contexto que nos brinda sobre la región de América Latina pre-pandemia, el contexto económico y cómo una crisis se va a anteponer a otra y bueno, lo que se ha tenido que hacer, cómo ha aumentado los niveles de la deuda de las principales economías en la región. Y bueno, tú nos hables de las medidas que están tomando algunos países para sacar adelante la crisis del COVID, pero también para sacar adelante a la crisis económica y el papel que ha tenido el gobierno mexicano a nivel nacional. Bueno, también gracias por tus recomendaciones que nos das a la atención a micro y medianas empresas y a trabajadores independientes, ¿no? Estás muy interesante todo lo que dices al final de qué se debe hacer. No nada más hay que criticar y ver qué es lo que está pasando, sino cuáles son las recomendaciones, ¿no? Muchas gracias. Pasamos finalmente, pero no menos importante, con el doctor Sergio de Ávila, por favor. Buenos días. A mí me gustaría comenzar nada más con esta consideración. Hannah Arendt decía en Los orígenes del totalitarismo que se necesitaba cierto tiempo para poder comprender qué sucedió, por qué sucedió y cómo es que ha podido suceder. Algo así creo que nos va a pasar con este periodo de pandemia, ¿no? Necesitamos un tiempo para poder comprender realmente por qué ha pasado lo que nos está pasando y cómo es que dejamos que sucediera. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante en el ámbito económico. Todos los gobiernos tienen una opción que es fundamental. ¿Quieres proteger tu economía? ¿Quieres realmente cuidarla, digamos? ¿Quieres que no entre en una crisis, no escale gravemente una crisis? Entonces, esto te va a costar vidas humanas. O quieres proteger a la población a través de salud pública, quieres realmente atender las necesidades de la protección a toda la población, esto te va a costar mucho dinero. ¿Cómo hacer un balance? No hay forma de hacer un balance. La decisión parece fácil, cualquiera diría, claro, si yo fuera el gobernante, voy a proteger a la población, voy a cuidar la salud de los ciudadanos, ¿no? De toda la gente. ¿A costa de qué? Y entonces se establece un círculo vicioso. ¿Por qué se establece un círculo vicioso? Porque resulta que si tú quieres proteger a la población y proteger a tu economía, no puedes. Si tú optas a ayudar a la población, esto te va a meter en una crisis, en un círculo, te va a meter, ¿no?, en una serie de problemas porque tienes que cerrar las fronteras, tienes que cerrar una serie de procesos, tienes que tener el aislamiento social, etc. Si tú lo que quieres es proteger la economía y dejas que la población salga y le permites, ya sea demasiado pronto o no tomas las medidas adecuadas, entonces a la larga esto va a tener un costo altísimo.
¿Por qué? Porque la gente se va a morir, se va a enfermar y entonces también te va a costar. ¿Qué quiere decir? Que no importa lo que hagas, de todos modos va a haber una crisis económica agudísima en todas las naciones. No importa cómo le hagas, no importa si empezaste antes, si empezaste después o qué. ¿Qué es la consideración que tienes que tomar desde el punto de vista económico? Digamos que ahorita estamos en una mesa donde, ¿no? Estamos asesorando al secretario, ¿no?, de Economía, que después va a hablar con el presidente de cualquier nación, no digan de esta, ¿no?, de la que sea. ¿Qué tenemos que ver? Primero, dividir la población en 4 grupos. Un grupo que teniendo contacto con el virus no va a manifestarlo, va a ser asintomático y por lo tanto no va a crear costos sociales, no nos va a costar como Estado. Otro, que contrae el virus, presenta síntomas, pero los presenta muy leves. Por lo tanto, el costo va a ser nada más de que faltó al trabajo unos días, que se retrasó con ciertas cosas, o sea, como una gripe, ¿no? Le dejas, nada más que la gripe en lugar de una semana, fue de 15 días. Tiene un costo no tan alto, que puede absorber. Otro es los que desarrollan síntomas graves y tienen que ser hospitalizados, lo que implica evidentemente un costo altísimo para todos los sistemas de salud, un costo muy alto para el Estado. Y el otro es los que se mueren, que también tienen un costo. ¿Por qué? Porque si se mueren en plena actividad, digamos, en sus mejores años laborales, entonces nos van a costar, porque son empleos que trabajadores que perdemos, mano de obra potencial que se está perdiendo. ¿Qué es lo que tendría que hacer un gobierno inteligente? Pensar cuál me cuesta menos. Los 2 primeros sectores. Que no presenten síntomas, pero eso no es cosa, no puedo verlo yo. O que si lo contraen, sea leve. Ok, pero también la otra, que no se me mueran. ¿Qué tengo que hacer? No es que no se enfermen, es hacer lo posible para que no se escale realmente el número de muertos y de enfermos graves. ¿Qué fue lo que hicieron los Estados Unidos? Empezó a decir que no pasaba nada. Empezó que aquí no pasa nada, todos estamos muy bien. Y entonces minimizó todo el problema y lo siguió minimizando. Y se le acumularon muertos y se le acumularon contagiados y los estados empezaron a reclamar y todo, pero dijeron no pasa nada. Pero como el presidente dijo no pasa nada, entonces el estado de Florida dijo, ¿por qué voy a cerrar si no, el presidente dice que no pasa nada? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Enfrentarnos al alto costo. ¿Cómo me voy a enfrentar al alto costo si además ya me gasté el dinero en otras cosas? ¿Voy a aislar? ¿En verdad? Bueno, eso es lo que, digamos, tendría que estar diciendo. No usaba cubrebocas hasta que la cosa llegó a un punto que hasta Trump tuvo que ponérselo. Después de que lo aventó, ¿no? Pero antes de eso decide que, ¿por qué no? Porque él va a asumir los costos políticos, porque aquí la economía atraviesa la política, la salud ya, pues, ya es un factor. Va a decir, bueno, ¿quién los va a absorber? Primero, en abril con el sol, el virus se va a morir. Bien por él, ¿no? O sea, yo nada más le veía la cara a sus asesores médicos, ¿no? Todos ponían una cara como diciendo, ¿qué está diciendo? Ok, no se murió en abril. Bueno, si el cloro ayuda, ¿no?, a desinfectar, pues habría forma de hacer un cloro inyectable para que, ¿no?, la gente pues, te desinfecte la sangre. ¿No es lo más lógico? ¿No es lo más inteligente? Pues resultó que no, porque llegaron un montón de intoxicados al hospital. Por cierto, recargando los costos médicos a cargo del Estado. O sea que sus recomendaciones eran muy buenas. Como no se pudo pelear con su población, porque evidentemente son votantes, y estamos a 2 pasos de las elecciones intermedias, cualquier semejanza con nuestra realidad es mera coincidencia. Entonces, ¿qué dice? Debe haber un culpable. Acuérdense que hay una estrategia en política que siempre es, haz que todo el mundo en una guerra, porque esto ya tiene que verse como una economía de guerra y tiene que tratarse como un problema. No porque él diga que es un presidente general, no. En el mundo está en guerra contra una enfermedad, punto. En esta economía, ¿qué dices? Vamos a unirnos todos contra un enemigo, pero el enemigo no puede ser un virus que no puedo matar, o sea, no puedo tocar, no puedo ver. Tiene que ser algo más tangible.
¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a culpar a China de absolutamente todo lo que pasó? Nadie le hace eco y dice, ¿a quién vamos a culpar? ¿A la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué no? Tiene que haber alguien tonto culpable, punto. A mí no me interesa, pero tiene que haber alguien que no sea yo. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos a responsabilizarlos de absolutamente todos nuestros males. Con una cuestión que mientras la OMS está dirigiendo un esfuerzo para encontrar una vacuna y podérsela dar al mundo, resulta que Estados Unidos se salió de ese esfuerzo. Aquí la cuestión es, ¿qué hubiera habido si cierran las fronteras antes? Quizá no detiene la expansión del virus, pero sí controla la situación. ¿Qué hubiera pasado si al cerrar fronteras pone filtros para que si alguien viene probablemente contagiado de un país con riesgo, le puedas dar seguimiento? Pero no lo hizo porque no era importante. Ahora, que es el país con más muertos y más contagiados, no hay vuelta atrás. ¿Cuál es la estrategia fundamental para atacar el virus? Ignorarlo. ¿Cuál es la estrategia económica para reactivar la economía? Abrir. Abrir. ¿Cómo? Como sea. Eso es lo que propone hoy el presidente de la otrora, una de las potencias más importantes y guías autoproclamadas de la humanidad. Ya después vemos lo legal y vemos la opinión social, si gustan, un poquito más adelante. Gracias. Básicamente nos hablas de los problemas de minimizar los efectos de una pandemia, ¿no? O sea, nos dices, ¿qué hubiera pasado si se hubieran tomado las medidas? Ok, también llega la pandemia. Pero también aquí está la imagen del presidente, ¿no? Cómo hace estas declaraciones a través de su medio de comunicación favorito, Fox News, cómo lo utiliza, y bueno, cómo esto se replica en la ciudadanía, por supuesto, ¿no? Y creo que no nada más lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que el tema es muy familiar aquí mismo en México, ¿no? Entonces, sí, yo me acuerdo que llegué a ver esta situación de los habitantes de Florida, que se hizo muy viral un video de sus declaraciones de por qué no querían utilizar un cubrebocas, ¿no? Entonces ahí es cuando te sorprende lo que dices, ¿no? Esta potencia que se supone que es una de las más grandes del mundo, que bueno, se esperaría que la población tuviera un mayor grado de conciencia, pero pues no. Bueno, también esta parte de la búsqueda de un culpable y responsabilizarlo, bueno, no sé si a ustedes les suena 11 de septiembre, ¿no? También. Y cómo esta estrategia, por supuesto que no ha servido, y bueno, sí afecta, por supuesto, las relaciones con China, y bueno, el papel de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Algo que ya planteaba Jacobo, de cómo, o sea, el multilateralismo no se encuentra ni en sus mejores días, ni lo hará dentro de mucho tiempo, ¿no? Vamos ahora, por favor, con las preguntas. Antes de que empecemos a plantear las preguntas a ustedes, quiero pasar a la encuesta que tenemos para el día de hoy, para lo cual le voy a dar la palabra a María Cristina Rosas. ¿Qué tal? Buenos días. Muy interesantes, muy polémicas también las reflexiones de los colegas. Yo quiero aprovechar para plantear la encuesta del día de hoy, pensada pues a propósito del tema que nos ocupa, el impacto del coronavirus, del COVID-19, en la economía internacional. La pregunta es la siguiente. Se prevé que la economía internacional crezca de manera magra o tenga decrecimiento al final de 2020. ¿Qué medidas se deben adoptar para reactivar a la economía internacional y nacional durante y después de la crisis provocada por el COVID-19? Las opciones de respuesta que ustedes tienen 10 opciones, son otorgar estímulos fiscales a micro, pequeñas y medianas empresas, hacer transferencias de dinero en efectivo a las comunidades más vulnerables, recortar los salarios de los funcionarios públicos, recortar recursos a los partidos políticos, contratar deuda en el exterior, hacer una moratoria en el pago de los intereses de la deuda externa, concertar con el G7 y el G20 un plan de reactivación de la economía internacional,
estimular el comercio internacional e impulsar la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio. Promover la inversión extranjera en sectores estratégicos, por ejemplo, energía, minería, industria aeroespacial, agroindustria, infraestructura de telecomunicaciones, etcétera. Y la última opción es reducir el gasto mundial en armamento. Los invitamos a votar para conocer sus opiniones y tener más elementos para el debate con nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Los invitamos a participar también en Facebook. Háganos saber su respuesta y qué opinan de todo esto que está sucediendo. Ahora vamos con las preguntas, por favor. María Cristina. Ok, entonces, preguntas. ¿Cuáles son los datos de adquisición de nueva deuda de las 5 mayores economías de América Latina en este año? Es una pregunta de Patti Mendiola. Yo también tengo un par de preguntas. La canciller alemana, Angela Merkel, hace unos cuantos días señaló que viene lo peor de la pandemia. Este es un tema delicado porque las autoridades nacionales han insistido que hacia octubre vamos a tener semáforo verde y pues los pronósticos de una persona que es científica, que es la canciller de Alemania, son completamente diferentes a lo que se está manejando en nuestro país. Quisiera conocer su opinión. También sobre el tema de las ayudas directas. Recientemente estuve revisando la situación del coronavirus en Perú. Perú en estos momentos es el segundo país latinoamericano más golpeado por el coronavirus. Y esto tiene que ver, obviamente, con un sistema de salud precario, con las desigualdades sociales, incluso con problemas graves de infraestructura y un problema muy serio de acceso al agua, que pues no abona a resolver el desafío del coronavirus. Y una de las cosas de las que ha hablado el presidente de Perú es de las ayudas directas, transferencias de dinero en efectivo a los sectores más desprotegidos. El problema, y esta es una pregunta para los tres, es ¿cómo hacemos, si esto es una opción, transferencias directas de dinero cuando muchas personas no tienen acceso a servicios bancarios? O sea, para poder hacer transferencias de dinero tendríamos que pensar también en mecanismos para evitar que evitar corruptelas y lograr que lleguen efectivamente a su destino. Entonces, también tendría esta pregunta. Por ahora son las que tenemos, pero los invitamos a que nos sigan enviando sus preguntas, por favor. Ok, entonces vamos en el mismo orden. Empezamos contigo, Jacobo. Evidentemente dejaré lo de la adquisición de la nueva deuda para el doctor Monjarras y me concentraré en las dos preguntas de la doctora Rosa, sobre todo en cuanto a que viene lo peor de la pandemia. Sí, efectivamente, esta declaración de que se va a cambiar a el semáforo verde, tal vez regresemos incluso, vayamos al semáforo verde y regresemos a naranja o al amarillo, también hay que tomarlo en cuenta, porque al fin y al cabo que estamos en verde no tampoco quiere decir que ya regresamos y se solucionó el problema. Y sí es muy controversial. Mi opinión, francamente, es que no nos, ¿cómo decirlo? Debemos ser conscientes que esta coyuntura es delicada, los efectos van a ser de corto, mediano y largo plazo, van a ser en muchas aristas, en muchas esferas, y pese a todo, tenemos que estar conscientes de ello. Si aún así creemos que llegando al semáforo verde todo va a estar bien, no. Incluso si nos quedamos en naranja de aquí a fin de año, tampoco quiere decir que bueno, significará que no hemos podido avanzar, pero también hay que tener en cuenta, no tenemos ni cura ni vacuna. Y, insisto, las repercusiones para el empleo y las industrias de entretenimiento y cualquier otro tipo de industria en el sector servicios están de capa caída. Ya vieron que pueden ir al cine. ¿Cuántos de ustedes van a ir al cine? ¿Cuántos de ustedes pueden ir al cine? Entonces, definitivamente yo creo que pese a eso y a las bonitas intenciones, hay que entender que es un momento muy delicado
Incluso yo a veces creo, y como dice el doctor de Ávila, hay que recordar viejas experiencias. Todavía seguimos, aún hay en esta década, trabajos acerca de la pandemia de 1918 y sus efectos económicos. Todavía eso no se ha superado. Seguimos pensándolo y viéndolo y seguimos reflexionándolo. Imagínense, en 100 años van a seguir hablando de cómo manejamos esta pandemia, cuáles son los efectos de la pandemia en las distintas esferas. Entonces, simplemente creo yo que ya me han dicho y ya amigos me están diciendo que doy un panorama muy negro y muy feo y muy apocalíptico, pero creo que es mejor hacer como la doctora Merkel, la canciller alemana, y establecer un diagnóstico certero, crudo y que la verdad, por ejemplo, las declaraciones de el gobierno con respecto a que vamos a estar en semáforo verde en próximos meses están muy bien, pero también recordemos las declaraciones del secretario de Hacienda que pintaron un panorama bien oscuro. Entonces, sé que es contradictorio, sé que para la población puede ser incluso esquizofrénico. Mi recomendación es que simplemente nos preparemos y estemos tomando en cuenta que esto va a durar y va a ser serio, grave. Por la otra pregunta acerca de las ayudas directas, hay que pensarlo bien. Yo creo que sobre todo, no en el sentido de que no sea necesario, claro que es necesario. Incluso tal vez tengamos que haber entrado o establecer ya las estrategias de inclusión financiera más allá de lo que es tener una cuenta bancaria, o que nos puedan dar un crédito, porque endeudarnos ya parece ser que es un privilegio, un beneficio y es lo mejor del mundo. No, ir más allá en inclusión financiera. Y tal vez esto nos ayude a pensar mejor eso, porque incluso en Estados Unidos el problema de dar ayudas directas se da. No crean que así por ser un país industrializado. Recuerden que es muy desigual. No ha tenido este problema, lo ha tenido. Y también hay gente en Estados Unidos que no tiene cuenta bancaria. Y también hay gente que no tiene Medicare. ¿Cómo le hacemos? Igualmente tenemos que sobrellevarlo y seguramente será a través de este tipo de mecanismos. Que sean útiles. Jan Kregel hizo un estudio muy interesante el mes pasado. No, perdón. En julio, y precisamente reflexionaba de, ¿vale la pena dar ayudas? Tenemos que ayudar así a la gente. Los países deben endeudarse para eso. Y pese a ser un post-keynesiano, dio una respuesta muy interesante sobre que hay que hacer mayores cosas por el aprovisionamiento social, hacer que la gente sobreviva y sobre todo una cosa, en el confinamiento las las transferencias nos ayudan a sobrevivir. Pero lo importante no es eso. En el desconfinamiento viene la peor parte, porque es cuando vamos a intentar echar a la economía otra vez a andar y no sabemos porque no podemos echarla a andar nada más como, voy a poner una metáfora, no es como encender un interruptor de la luz. Ponemos encendido y ya. Y en un momento dado en el confinamiento lo apagamos y luego vamos a volver a encenderlo. Es más bien como uno de estos, ¿cómo se llama? Más bien sería un interruptor de estos de rosca en los cuales la potencia de la luz puede ser manejada, puede ser subida, puede ser bajada. Imagínense que tenemos un problema en los ojos. Entramos a la habitación, encendemos la luz y en un momento dado nos va a hacer daño. Tenemos que bajarla. Luego volvemos otra vez a querer y tal vez sí podemos, pero igualmente vamos a tener que volver a bajarla porque nos va a lastimar los ojos. Es decir, mientras más avanzamos, a veces tenemos que retroceder. No es lineal. Eso es lo más frustrante de este proceso. No es lineal. Y por lo mismo me parece que después, en el desconfinamiento, es donde de veras las ayudas, las transferencias en efectivo van a ser todavía más útiles, porque la demanda es lo único que nos va a poder sacar, o al menos tratar de hacer que el problema no sea tan grave como ya lo estamos viendo. Sería todo. Muchas gracias, Jacobo. Estamos recibiendo más preguntas. No sé si Jorge Alfonso o Sergio de Ávila las quieran retomar. Leo algunas de ellas en lo que preparan su intervención. Ana Laura Santos nos pregunta, ¿la economía de México debería seguir una estrategia en concreto? ¿Y el desempleo es nuestro problema principal y el primero que se debería combatir? Emilio Jiménez nos pregunta también, ¿el gobierno mexicano tendría que voltear a ver a Latinoamérica como una opción para reactivar su economía, al igual que la economía regional?
Esto considerando los apoyos económicos otorgados por la presente administración al inicio de su gestión a países centroamericanos. También otra pregunta de Eduardo Mesa. ¿Qué economías van a salir fortalecidas de la situación actual? Felipe Galindo pregunta, si las proyecciones económicas son negativas a nivel mundial, ¿qué alianzas estratégicas debería crear nuestro país para generar una certidumbre a futuro? ¿Con qué países o qué empresas? ¿Cómo esas estrategias también pueden ayudar a nuestro país a generar empleos internamente? Una pregunta más de Ubaldo Quirós. Él considera nuevamente que debe prevalecer una visión humanista y solidaria en todos los niveles económicos para paliar los efectos de la crisis. ¿Cuál es su opinión de cómo se podría aplicar esta visión humanista en la economía mundial y nacional? Finalmente, Ana Hernández, nos pregunta su opinión sobre el papel de la mujer frente a cualquiera de las estrategias y políticas públicas en materia económica. También David Mendiola nos pregunta qué sectores de la economía van a ser las locomotoras a corto o largo plazo. Adelante, por favor. Jorge Alfonso. Muchas gracias. Algunas reflexiones, si yo las estaba leyendo, son muy interesantes. Bueno, trato de regresarme. El tema de la deuda. No hay datos para toda la región de América Latina sobre qué tanto se incrementó en el último año la deuda. No hay cifras todavía para toda la región, pero es de esperarse, yo diría, que pues va a seguir la misma tendencia. Como ya había comentado, para Argentina, la variación en 8 años fue de un incremento en un 192%, el incremento de la deuda. Para Brasil fue de 147%, para Chile fue de 213%, ¿sí? Para México fue de 175%, o sea, es toda la administración Peña Nieto. Para Venezuela fue de 147%. Entonces, algunos países se han mantenido, algunos otros se estima que pudieran reducir. Argentina se estima que pudiera reducirla un poco la carga de la deuda, pero se mantiene en el resto. Las tendencias se estima que podrían ser hacia arriba. Por ejemplo, en el caso de Brasil, la actual deuda representa un 77%, la deuda pública del gobierno central representa un 77% del PIB y se asume que va a incrementarse a 79%. En el caso de México se ha reducido un poco porque ya ven la política del presidente López Obrador es como no deuda, no deuda, no deuda, porque se supone que es la diferencia que tiene con los gobiernos anteriores. Pero en general se mantiene esta tendencia y ojo, porque no es solamente América Latina. Si revisamos los temas de deuda de China en los últimos 8 años, ¿no? Nos vamos a encontrar con cifras bien interesantes. Y es una tendencia de la economía en general. Se ha incrementado mucho la deuda, sobre todo en países desarrollados. Entonces, no creo que los países en desarrollo que tienen problemas estructurales mucho más graves se resistan con efectividad a pues dejar el tema de la deuda por un lado y tratar de resolverlo por otro tipo de mecanismos nacionales. Yo creo que vamos a ver un poco esta tendencia, tal vez no tan grave, no sabemos todavía, todo dependerá del impacto que tenga la crisis sanitaria y la crisis económica sobre la región, pero vuelvo al punto, no perdamos de vista que China y que Estados Unidos son los socios más importantes de la región y que están teniendo problemas. Y si ellos tienen problemas, hace rato Sergio de Ávila nos decía qué es lo que está pasando con los empleos en Estados Unidos. Si Estados Unidos se detiene, si este mercado tan grande de consumo se detiene, en cascada los países latinoamericanos van a sufrir, empezando por México, ¿no? Entonces, vamos a tener que ver cómo resolverlo. Ese es un tema. El asunto, sí, yo también vi, igual que la doctora Rosas, vi la declaración de la canciller Merkel. Creo que es bastante claro el modo tan distinto como se piensan las cosas en algunos países latinoamericanos con respecto a los europeos. Yo digo, es mejor pecar de alarmista que de inútil, ¿no? O de inepto. Yo creo que ella es más alarmista y más previsora que en muchos países latinoamericanos. Yo, de hecho, veo lo contrario. Espero equivocarme, pero yo desde mayo, junio, cuando se empezaba a decir que tal vez en octubre íbamos a tener semáforo naranja o verde, yo decía, no, en octubre yo estoy apostando prácticamente, yo así lo veo, que en octubre vamos a tener, de hecho, una segunda ola de contagio. Yo creo que viene por ahí, porque vamos a empezar
sentir los efectos de la salida del desconfinamiento, como decía Jacobo, del desconfinamiento y la confianza de una población mexicana que además no ha tomado todas las medidas. Yo creo que han sido bastante, diríamos, se la han tomado muy, muy a la ligera la mayor parte de los ciudadanos mexicanos. Creo que es una irresponsabilidad ciudadana, eso lo veo yo. Pero también eso ha sido animado porque el presidente dice, no, pues es que todo está muy bien. Hace 8 días, no vamos más lejos, hace 8 días, el jueves y el viernes, el presidente se fue a hacer giras, ¿no? Y con esta idea de, ay, 5 minutitos, y escúchenme 5 minutitos, y nos regresamos todos a nuestras casas. Yo diría, no, mejor da tu mensaje por televisión o da tu mensaje por alguna red y que la gente se mantenga en su casa, ¿no? Lo citó 5 minutitos para que lo escucharan y él sin cubrebocas, porque ha tenido toda esta política del cubrebocas, no hace la diferencia y eso tiene un efecto directo sobre la población, como, bueno, si el presidente, igual que Trump, si el presidente no se cubre, no se protege, pues no está pasando nada, lo estamos minimizando de manera irresponsable. Entonces creo que hay que pensar cómo va a venir la economía. Yo no creo que vayamos a semáforo verde, yo al contrario creo que vamos a una segunda ola de contagio. Sobre el tema de las transferencias, coincido con lo que dice Jacobo, se necesitan, se requieren, sobre todo en sectores muy, muy vulnerables, pero también me preocupa lo que dice la doctora Rosas, ¿cómo le hacemos en una región donde además los servicios financieros no están, diríamos, al alcance de todos? Uno pudiera pensar con tarjetas de ayuda, con cheques, y esto es una experiencia ya vieja. Japón ha tratado en distintos momentos de reactivar la economía dando cheques, dando lana directa a sus ciudadanos con condiciones, ¿no? Este cheque te lo puedes gastar dentro de los 3 siguientes meses en tales cosas. El tema es que cómo le hacemos acá, con dinero en efectivo, con transferencias, con tarjetitas, que ahí tenemos una experiencia muy negativa. Peña Nieto lanzó esta estrategia sin hambre y las tarjetitas de ayuda alimentaria era para comprar puros productos con alto grado calórico, con azúcares, con sal, con grasas, y entonces le vamos a hacer así. Si tenemos un problema de obesidad, de diabetes, y le vamos a hacer así con tarjetitas para ayudar a Nestlé, porque hay que decirlo, la estrategia de Peña Nieto fue ayudar a las transnacionales pseudoalimentarias, porque se dicen alimentarias, pero eso es pseudoalimentación. Entonces Peña Nieto fue así de, ten tu tarjetita con unos cuantos pesos para que te compres dulces, chocolates, cosas que engordan, cosas que te van a poner muy mal de salud. Entonces, es todo un reto. Yo no sabía exactamente cómo hacerlo porque realmente una palabra que creo que resume a la región latinoamericana es heterogeneidad. Entonces, lo que a lo mejor nos funciona a unos, no les va a funcionar a otros. La confianza con respecto a los gobiernos en unas zonas es distinta a la de otras. Bueno, sobre las preguntas, híjole, decía yo, están muy interesantes. Abordo el asunto, por ejemplo, de alianzas estratégicas. Creo que hay opciones, hay áreas donde la experiencia industrial, por ejemplo, de México, se compagina bastante bien o se complementa con la de Argentina o con la de Brasil, pero el tema creo yo que tiene que ver con la política. Recuerdo muy bien por allá de 2008-2009, cuando Felipe Calderón gobernaba este país, Petrobras se acercó a Pemex, cuando todavía no hablábamos de explotación en aguas profundas. Petrobras se acercó a Pemex y nos dijo, oigan, en el Golfo de México hay un recurso que ustedes no pueden explotar. ¿Qué les parece si acercamos a las dos empresas estatales para una empresa conjunta y tal y tal? Y Calderón dijo, no, es que nosotros no necesitamos eso, ¿no? Nosotros no requerimos esa ayuda, no la estamos solicitando. Y es curiosamente en el siguiente sexenio con Peña Nieto, cuando se plantea esta situación como una de las justificaciones o de las necesidades que había que cubrir. México no tiene tecnología para la explotación en aguas profundas, hay que cambiar la constitución, hay que cambiar la ley energética, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, el tema creo que tiene que ver con la política porque pues tenemos la presión de Estados Unidos. Entonces, ahí hay todo un tema. Ahora, acercarnos a América Latina, decían algunos, nos podemos acercar a América Latina. Yo creo que lo podríamos hacer, pero los resultados no se van a dejar ver mañana, ni pasado, ni en un año. Si redefinimos la política de acercamiento a América Latina, a la cual le dimos la espalda cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues los resultados se van a dejar ver en 15, 20, 25 años. Es una buena solución para nuestras necesidades a largo plazo, pero se tendría que poner en la mesa. Enfriar un poco la relación con Estados Unidos y, bueno, reavivar la relación con América Latina puede ser algo muy positivo, pero hay que plantearlo con cuidado, porque, insisto, no es tampoco de la noche a la mañana y las relaciones de esa naturaleza tardan mucho tiempo en dar
frutos. Ahora, el tema de México sí es el empleo, pero yo creo que tiene que ver mucho más con la calidad de empleos que con la cantidad de empleos, porque lo que hemos visto en los últimos años, y eso se lo debemos al marihuano de Vicente Fox, cuando introdujo el tema del outsourcing, ¿no? De la terciarización en la contratación. Sí, pues como es marihuano, pues no piensa nada, ¿no? Entonces, es un tema porque empeoraron muchas de las condiciones laborales en todos los niveles. Entonces, lo que ha ocurrido es que, pues, no nos alcanza, nuestro ingreso no nos alcanza, tenemos una capacidad adquisitiva muy baja, hemos perdido nuestra moneda, nuestros ingresos pierden capacidad adquisitiva, entonces tiene que ver con la calidad de empleos. Yo no sé si lo sepan muchos, pero la mayor parte de la población económicamente activa que está en el sector formal, ¿sí? Percibe como máximo 3 salarios mínimos, ¿no? Pero la mayor parte está en 1, 2. Entonces, eso quiere decir que tenemos una estructura laboral y una estructura productiva donde no hay una intensidad de conocimiento ni de capital para tener mejores productos. Eso es lo que hay que resolver. Si capacitamos mejor a las personas, también tendríamos que ofrecer una infraestructura distinta con respecto precisamente a los ingresos. Entonces, tiene que ver, yo creo, con este tema y desde luego que se tiene que cambiar. Y bueno, dicen por ahí, ¿cuál es el panorama de cooperación internacional entre México y Estados Unidos frente al TEMEC? Por lo menos en el corto plazo yo no creo que exista. Yo veo que Estados Unidos, ya lo decía Sergio de Ávila, está como tratando de atender el tema electoral del señor Trump, tratando de salvar la poca buena reputación que todavía le queda, si es que le queda alguna. Otro inepto, por cierto. Entonces, es todo un tema porque yo creo que Estados Unidos está tratando de salvar su propia economía antes de salvarnos a nosotros. El presidente presume la firma del TEMEC, ahora que estaba dando el informe, firmamos el TEMEC, sí, pero el TEMEC no nos garantiza absolutamente nada. Sobre todo, bueno, Jacobo lo planteaba al inicio de su exposición, está el tema del proteccionismo que se está incrementando. El argumento proteccionista ha estado presente en la administración Trump desde siempre, ¿no? Nos han estado culpando, ahora culpan a los chinos, andan buscando culpables por todos lados, ¿no? Igual que otro que conocemos en México, ¿no? Es culpa de no sé quién, es culpa de mi vecino, ¿no? Y bueno, y mis culpas, ¿cuándo las voy a asumir, no? O sea, ¿cuándo voy a dejar de estar en campaña y entrarle a la acción y entrarle a la resolución de los problemas? Ya sabemos que hay problemas, ¿cómo los resolvemos? Entonces yo creo que la cooperación está fría con Estados Unidos en esa materia. Ellos están tratando de sacar adelante su propia economía, nos van a dejar, creo yo, a la deriva. Sí tendríamos que reestructurar la relación con América Latina, pero insisto, me parece que eso deberá de ser a largo plazo. Y por ahí alguien señalaba el tema del género, algo de las mujeres, ¿no? Ya perdí la pregunta, pero el tema es que desafortunadamente en América Latina tenemos un rezago en este tema. Las mujeres son las que están sufriendo ahorita más, son las que han tenido pues que enfrentar las peores consecuencias del desempleo, de la caída en la calidad del empleo, de las no ayudas, etcétera, etcétera. En países como México eso creo que no lo podríamos poner a duda. Es una materia todavía con la que tenemos que trabajar bastante. Hay un diferencial aproximadamente de 20% de los ingresos. Esto quiere decir que haciendo el mismo trabajo en la misma empresa, una mujer percibe más o menos 20% menos ingreso que su contraparte varón. Y esa es una situación que no hemos podido solucionar. Lo dejaría por lo pronto ahí. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios y por retomar muchas de las preguntas que están llegando más, pero pasamos por favor ahora con Sergio de Ávila. Ok. Rápidamente dividí más o menos todas las cuestiones en 4 áreas. La primera, lo que decíamos de cómo hacer esas transferencias o la necesidad de transferencias directas. El sistema tributario norteamericano, sobre todo el IRS, va a darle apoyo directo a las personas que califiquen para el programa No es para Todos, que se hayan sido afectadas por el coronavirus, a través de un cheque que llega por correo. Acuérdense que el correo en Estados Unidos, que ahorita es un tema candente por lo electoral, pero es una institución muy respetada, es una institución muy valorada en los Estados Unidos. Entonces, ahí sí llegan tus cheques y sí llegan tus cosas. Bueno, ahora ya no. Ahorita no, pero normalmente así llegamos. También hay depósitos, tarjetas, o sea, todo ese tipo de cosas clientelares que nosotros las tenemos súper conocidas, todo eso se va a hacer y efectivamente lo que se necesita es un sistema bancario.
Alguien preguntaba qué economía va a salir fortalecida. Ninguna economía va a salir fortalecida. Todas van a entrar, el mundo va a entrar en una recesión. Estamos entrando todos en una crisis y en una recesión, pero el sistema bancario, los servicios tecnológicos, ellos sí se van a ver beneficiados o fortalecidos. O sea, no estamos hablando de países, estamos hablando de sectores, no de ciertos niveles. Eso sí, como país ninguno va a salir fortalecido. O sea, no hay forma de que uno salga fortalecido con esto. Ahora, lo de los recontagios, lo que decía Angela Merkel, aquí hay que separar dos cosas. Primero, obviamente, en cuanto empiezas a abrir la economía, digamos, en cuanto la gente empieza a volverse a tocar, ¿no? A estar cerca, evidentemente va a elevarse el nivel de contagios. Entonces, claro, va por olas. El problema no son las olas de contagios. Eso es previsible, eso es normal. Ya lo veían venir, ya está dentro de la visión de la estrategia de todo, del mundo, digamos, de la OMS por lo menos, y de todo el mundo, o debería estar. El problema no son los contagios, son los recontagios. 2 casos hasta ahorita, creo que 3, de personas que ya tuvieron la enfermedad y que volvieron a contagiarse. El más importante y el primero, que todavía está a debate, es el de China, donde la persona venía de España. Parece ser que hay cepas distintas de este virus, como el de la gripe, lo cual quiere decir que la vacuna que te pueden aplicar en Europa no te sirve a la que podamos aplicar en México, en América o en ciertas regiones. O sea, además no hay que crear una vacuna, no hay una vacuna universal, quizá se necesiten vacunas, de hecho se van a necesitar vacunas por regiones, pero ese es otro tema que gente más inteligente que yo seguramente sabe. Lo del semáforo verde evidentemente es un abuso. ¿Por qué es un abuso? Porque lo van a hacer igual que lo que quiere hacer Trump. O sea, curiosamente nuestro país está calcando muchas estrategias trumpeanas, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque lo que Trump quiere es abrir la economía y no le importa que la gente se muera. 3, México. Primero, todo el mundo va a entrar en crisis, no hay estrategias. Efectivamente, decía Jorge, habría que voltear los ojos. Yo creo que habría que tener, pues, ojos y manos y todo en todos los pasteles. En América del Norte, en América Latina, en Asia, o sea, ya tenemos toda la estructura. Somos uno de los países que tenemos tratados con todo el mundo. Por el amor de Dios, aprovechémoslos, ¿no? Ahora, de todos modos, esas economías van a estar cerradas. No les servimos de nada. Por lo tanto, me parece que era Jacobo el que decía lo de, no, era Joaquín Manuel, perdón, lo de que vamos a regresar a productos primarios. De todos modos, tenemos que ser realistas. No vamos a salir bien parados. No somos un país que le apuesta a la tecnología. No tenemos patentes, no tenemos un número de patentes realmente desarrolladas que pueda competir con otras naciones. Por lo tanto, sí, el panorama es oscuro, es grisáceo, pero también nos pone ante la disyuntiva de darnos cuenta del tiempo miserable que perdimos y en lo que le hemos invertido el dinero, de que no hemos educado, digamos, o le hemos apostado a un desarrollo científico-tecnológico de verdad. México verdaderamente tiene que trascender eso, pero no lo va a hacer el gobierno, lo tenemos que hacer nosotros. Punto. O sea, no hay más estrategia que esa. Sobre el empleo, aquí hay algo muy bonito. Galbraith decía que Estados Unidos iba a salir muy mal porque ya estaba mal, ¿no? ¿Por qué estaba mal? Por el cambio de producción y la demanda global de productos, las formas de consumo, por el cambio en puestos de trabajo y por el endeudamiento de la población. O sea, él no hablaba del endeudamiento nacional, sino de la población. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta y qué es lo que hay que ver nosotros, todos, tomando ese ejemplo? Primero, no vamos a regresar a ninguna situación anterior. Los patrones de consumo han cambiado y algunos han cambiado ya definitivamente. Y pienso, por ejemplo, en el consumo de servicios educativos. Ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. Esto no podemos decir, ya se acabó y ahora vamos a regresar a nuestra salón magno de la universidad tal, a regresar. No. Además de esa reunión vamos a seguir transmitiendo si somos inteligentes, porque llegamos a más personas y de manera más sencilla. O sea, ya los patrones de consumo, de socialización ya se fueron afectados
Y yo espero, para el bien de todos, que no regresemos a la etapa anterior. Luego, puestos de trabajo. Tenemos que crear nuevos puestos de trabajo. El sector servicios, que era el motor de la economía y que había impulsado y creado muchísimos puestos laborales, ya no es el de antes, ¿verdad? Ya no podemos ir igual al restaurante, ya no podemos ir, bueno, a quien le digo, ¿verdad? Ustedes, señores, que son tan, ¿no?, de una vida social tan activa, seguramente saben perfectamente que no cines, no teatro, no cenas, o sea, no restaurantes, no. Ojo, si yo fuera pequeño empresario, mediano empresario, o tuviera un restaurante y tuviera un cierto capital, le invertiría a un sistema de negocios multifuncional. ¿Quieres que le mande la cena como si fuera un evento, ¿no? ¿Tienes un evento para 20 personas en 20 casas o lugares distintos? No te preocupes, yo la hago y yo la envío y a todo el mundo le llega eficientemente a cierta hora. Es la nueva socialización. ¿Por qué? Porque resulta que descubrimos que es muy cómodo, muy bonito y crea lazos cuando puedes hacer ese tipo de cosas con amigos que además difícilmente te reunías antes por las distancias. Porque manejar en esta ciudad es un infierno, o porque están en otro país, o porque están mil opciones. Entonces, ya también eso se había afectado. Tenemos que empezar a imaginar, tenemos que empezar a buscar nuevas formas de crear empleos. Tenemos que empezar a imaginar qué nuevas formas de trabajo podemos crear, qué nuevas formas de economía tenemos que inventarnos. Todavía no está en ciernes. Tenemos que imaginarla y México, perdón, debería ponerse a la cabeza. Yo creo que ese es digamos, lo que tenemos que estar viendo y analizando ahorita. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Sergio. Vamos, por favor, con los resultados de la encuesta que hicimos. Claro. Bueno, la respuesta que más ganó respecto a medidas que se deben adoptar para reactivar la economía internacional y nacional durante y después de la crisis provocada por el coronavirus es la de otorgar estímulos fiscales a micro, pequeñas y medianas empresas. La votación aquí fue del 45%. Le sigue la que refiere recortar recursos a los partidos políticos, 19%. Y luego tenemos un empate entre concertar con el G7 y el G20 un plan de reactivación de la economía internacional y promover la inversión extranjera en sectores estratégicos, energía, minería, industria aeroespacial, agroindustria, infraestructura de telecomunicaciones, etcétera. Interesante señalar, nadie votó por recortar los salarios de los funcionarios públicos, nadie votó por contratar deuda en el exterior y nadie votó por reducir el gasto mundial en armamento. Muy interesante los resultados de la encuesta. Bastante polémica fue esta pregunta, ¿no? Creo que no había una respuesta única, ¿no? Había varias, pero sí esta parte de la reducción en armamento es preocupante. Bueno, tal vez a nosotros como México pues tenemos una percepción diferente, pero ¿qué hay de los grandes gastos militares, no? Ok, vamos a la sección de conclusiones. Por favor, ¿qué opinan panelistas sobre los resultados de la encuesta? ¿Qué opinan también en Facebook, aquí en la sala de Zoom? Háganos saber sus comentarios y vamos con Jacobo, por favor. A mí sobre todo me extrañó mucho lo de la deuda externa. Es interesante, pero bueno, me parece que como señalas, muestran de dónde venimos y cómo vemos el mundo. Es muy interesante, sobre todo también esto de concertar estrategias entre G7 y G20. No lo se ve tan fácil, sobre todo porque hay que recordar, cuando fue hace casi poco más de 10 años la crisis financiera que se generó en Estados Unidos y luego se fue a Europa y que afectó a todo el mundo, el G20 actuó de una forma muy pronta y la verdad bastante, si lo quieren ver, eficiente en el sentido de que se pusieron de acuerdo, dijeron que iban a hacer y lo hicieron. Hoy en día no es así, hoy en día estamos en una coyuntura completamente diferente y creo que es todavía más difícil. De hecho, se notó mucho la lentitud de las organizaciones internacionales, salvo la OMS porque es su agenda, pero fuera de eso creo que estamos viendo, bueno, y la ONU, pero pues casi nadie escucha a la ONU. Entonces,
fue difícil, creo que está siendo muy difícil y no sé si de veras una concertación puede hacer. Nada más dejaría un comentario ahí. Me parece que uno de los, tal vez, sectores que va a salir fortalecido, sin duda, van a ser servicios de telecomunicaciones e información. Y sobre todo, por ejemplo, vean la reconversión que está haciendo Apple. Apple ya no le va a apostar a venderles teléfonos inteligentes. Apple ya le va a apostar a venderles servicios digitales. Ténganlo en cuenta por si quieren una nueva carrera y tal vez conseguir un empleo, pero más allá de ello, estoy muy de acuerdo con el doctor de Ávila. Se tienen que ver y se tiene que reconfigurar la forma en que se concibe a la economía, las formas de trabajo y, por favor, también la forma en que interactuamos con nosotros mismos. Como les dije, este cambio va a tener consecuencias importantes, políticas económicas y sociales. Sin embargo, no hay que dejar de vista que la economía digital, como les dije, se basa en el control de activos intangibles. Y ahí yo creo que es donde vamos a tener una esfera o una cepa de, más bien un campo de conocimiento muy importante para relaciones internacionales en el futuro que debemos de estar ya catalogando, viendo y sobre todo analizando y vislumbrar qué es lo que se viene. Por lo demás, también hay preguntas, vi preguntas que hablaban sobre el sector interno. Sería muy bueno intentar encontrar nuevas formas para poder nosotros mismos fortalecer el sector interno. Sin embargo, también saber cómo queremos ahora interactuar. Todo depende básicamente de qué lugar en el mundo queremos ocupar. Cuando sepamos eso, se puede después hacer lo que ustedes quieran. Si no lo sabemos, no es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo. Vamos con Jorge Alfonso, por favor. Muchas gracias. Bueno, sí, en efecto, es muy interesante el conjunto de resultados que nos mostraron. Yo pienso que, desde luego, en el tema de MIPYMES hay todo un debate y mucho que hacer. Yo hace tiempo decía, las MIPYMES, por lo menos en México, me parece que son una especie en peligro de extinción. Y en efecto, en este momento son de los sectores más desprotegidos, de los sectores menos atendidos. Y bueno, no hay que pasar de largo aquella declaración que a mí me pareció poco afortunada por parte del presidente, en el sentido de que cierren, paguen salarios y tienen que seguir cubriendo obligaciones, ¿no? Eso pone en mucho riesgo a MIPYMES. Yo por lo menos tengo 2 conocidos cuyas MIPYMES ya cerraron, o sea, tuvieron que despedir. En una despidieron a 10 empleados, en otra despidieron, no recuerdo cuántos, pero por ahí va más o menos la cifra, porque me decían mis amigos, bueno, es que yo sí cubrí 2 meses salarios, pero no hay ayudas por parte del gobierno. Entonces, seguir cubriendo impuestos y seguir cubriendo salarios en un momento crítico donde yo no estoy recibiendo, pues, no tengo liquidez, ¿no? A mí me ponen serios aprietos y veré en unos años a ver si por allí. La experiencia en México con MIPYMES nos dice que generalmente por cada día que una MIPYMES sobrevive, es decir, si la MIPYME sobrevive el primer año, prácticamente podemos garantizar que vivirá como unos 3, 4 años más. Si la MIPYME llega a 15 años, es muy seguro que llegue a por lo menos 30 años de vida. Entonces, MIPYMES puede ser la salvación. Desde luego que hay que reflexionar cómo hacerle. Ahorita Sergio de Ávila nos compartió algunas ideas y creo que por ahí tenemos que trabajar de manera muy intensa en crear nuevas oportunidades y hacerle con lo que podamos y como podamos. Desde luego comparto lo que dice Jacobo. Tendríamos que pensar que en el área de servicios hay oportunidades. Desafortunadamente, por lo menos para América Latina, el área de servicios requiere una intensidad de capital muy elevada que prácticamente pone MIPYMES fuera de, ¿no? Y no recordemos más lejos, México tuvo una ley Televisa que prácticamente entre grandes se metieron la zancadilla para que esta no se metiera en estos servicios. Entonces, si eso pasa entre grandes, imagínense lo que pasa con las MIPYMES, están literalmente fuera del negocio. ¿Dónde podrían sumarse? En los eslabones, ¿sí? En algunos eslabones con servicios de no tan alto valor agregado, pero se requiere de una visión estratégica, que yo diría que debería de ser como de cuarta hélice, para integrar el conocimiento, para integrar a la sociedad, para integrar a las universidades, no solamente pensar en un solo actor
cada nación, de cada sociedad. Tendría que ser por lo menos de triple o de cuádruple hélice si es que queremos que esto funcione. Y sobre las otras dos respuestas, yo diría que hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con el tema de inversión. La doctora Rosas tiene en el fondo la portada de un libro que publicamos hace 2 años, y en ese libro del Telecam precisamente yo hablo del tema de la inversión extranjera directa. Y les he de decir que hay una muy mala experiencia con el tema de inversión extranjera directa en México, que no es lo que nos dicen en los informes de gobierno. Tenemos mucha inversión extranjera directa en México, pero no es la que nosotros necesitamos. Les resumo rápido. Las transnacionales, por cada dólar que ha entrado desde la vigencia del Telecam a la fecha, la mitad de ese dólar, 50 centavos de dólar, vienen de Estados Unidos, pero los estadounidenses vienen a los sectores que a ellos les interesan, no a los sectores donde nosotros necesitamos potenciar la economía. Entonces, sí suena muy interesante atraer inversión extranjera directa, que es lo que luego nos dicen, es que con el Telecam o con el Temec o con quién sabe qué tratado va a venir la inversión. Sí vienen, pero vienen a los sectores que a ellos les interesan. Y lo mismo con los estadounidenses y lo mismo con los europeos, ¿sí? Porque entre los 10 principales socios de los mexicanos tenemos, por ejemplo, a varios países europeos. Ellos también vienen a los renglones que a ellos les interesan, no a los que nosotros necesitamos potenciar. Entonces, pensar que solamente en la inversión extranjera directa tenemos un mecanismo por ahí que nos ayudará a resolver, creo que es un poco, irreal. A mí me parece, por decirlo menos, es irreal. Tendríamos que entrarle mucho al tema del mercado interno, de potenciar el mercado interno, de ver cómo aumentar la demanda agregada interna, que ahí es donde yo creo que está el tema. Es increíble, es inconcebible desde mi punto de vista que en este país, incluso para producir huevo, tengas que importar cosas de afuera, ¿no? O sea, ya ni siquiera nuestras pobres gallinas pueden producir huevos de manera autónoma. Tienes que importar insumos desde el exterior. O sea, es inconcebible. Es inconcebible. Tenemos cosas que resolver aquí. Y creo que se puede hacer con MIPYMES, y yo creo que por ahí tendríamos que empezarle y también idear por dónde entrarle, como decía el doctor Sergio de Ávila, por dónde entrarle con nuevas formas, con unos mecanismos, pero creo también que los gobiernos se tienen que poner la camiseta, tienen que reaccionar de acuerdo a las condiciones. En efecto, también ya se decía, no podemos tratar de traernos fórmulas de otros países porque nuestras condiciones son muy distintas, ¿no? Hay cosas, retomando el tema del maldito neoliberalismo, que es preferido de este gobierno, yo creo que hay cosas del neoliberalismo que se pueden tomar, pero no se pueden tomar así como se proponen, porque asumen condiciones idénticas, únicas e inamovibles para todos los modelos, y eso no ocurre, y mucho menos en América Latina, que ya decía yo hace rato, la palabra que nos define es heterogeneidad. Entonces, el asunto es ver cómo hacerle en cada una de estas economías, pero yo sinceramente no me atrevería a decir que inversión extranjera directa nos va a sacar adelante. Yo creo que tendría que ver con MIPYMES, con el tema del empleo, desde luego, y también con empleo, MIPYMES, y con potenciar, con ver cómo hacerle para dinamizar la demanda agregada interna. Y lo dejaría ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu perspectiva. Terminamos, por favor, con Sergio de Ávila. Ok, voy a retomar algunas cosas. Primero, efectivamente, las TICs, las tecnologías aplicadas a la comunicación, son las que se van a desarrollar más todavía. Por eso decía, es un sector no privilegiado. El doctor Jacobo lo expresó muy bien. Y sobre las empresas y lo difícil de sostenerlas, pues recordemos nada más el emblemático Winston Churchill, ¿no? Que ya no está, el restaurante tan famoso. Igual a ustedes no les dice nada, pero pues uno que ya está viejo sí nos decía mucho y ahora ya no existe, ya no hay forma de ir. O sea, si una empresa como esa no subsistió, era favorita de añejos personajes, ¿no? Que podían, ¿no? Ir y vean seguido. Entonces, ¿quién va a sostener? O sea, perdón, no, ni el Puyol, perdón, no. O sea, no es posible, es muy difícil. Ahora, Jorge Alfonso tiene toda la razón. Hay muchos huecos que la inversión extranjera no cubre. Creo que efectivamente, como él dice, hay que cubrir los huecos. O sea, nosotros tenemos que crear las condiciones, las sinergias necesarias para cubrir esos huecos que la inversión extranjera o que no viene de otros lados. Pero es un trabajo en varias bandas. Efectivamente, se tiene que trabajar, yo creo,
tanto abierto al exterior para la inversión, que cubran, que vengan los capitales, darles las condiciones de seguridad, que se pacta sunt servanda, que se respeten los tratos que se hicieron, que seamos un país seguro para la inversión, pero que también se estimule, o sea, no se proteja al inversionista extranjero por encima del inversionista nacional. Inversionista no me refiero a los grandes capitales, me refiero al que pone una tienda en la esquina o al joven que quiere desarrollar una aplicación para ayudar a algún servicio y lucrar con ella, que eso es lo ideal, no estos teléfonos inteligentes. O sea, quiere decir, hay que crear un ambiente donde tanto el inversionista nacional pequeño, micro, mediano, sienta y pueda desarrollar su potencial, como creando las alianzas con el exterior. No podemos abrirnos totalmente a que de allá nos va a venir, ¿no?, la salvación, porque eso no va a suceder ni ha sucedido jamás, y tampoco podemos cerrarnos, ¿no?, en un nacionalismo absurdo, ¿no?, que además ahorita es francamente ridículo, y odiar al exterior. O sea, no podemos ser xenófobos, pero creo que sí, de ahí es un trabajo de varias bandas. Yo no entiendo cómo dejaron, ¿no?, vamos, cómo permitimos todos que esta situación llegara al quiebre de tantas empresas que dan tantos trabajos, porque justo quienes dan más trabajo son los micros, pequeños y medianos empresarios. Muchas gracias, Sergio de Ávila. Gracias a todos. A las personas que nos siguen a través de Facebook Live, les invitamos a compartir la página del Centro Olof Palme México con sus colegas. Nos faltan todavía 4 sesiones a partir de la siguiente, que es la relación del COVID-19 con los derechos humanos. Vamos a empezar a hacerles preguntas a ustedes sobre qué otros temas más allá de la pandemia o relacionados con la pandemia le gustaría que tratáramos en el Centro Olof Palme México para próximas emisiones. Les deseo un excelente fin de semana a ustedes en Zoom, en Facebook, y a los ponentes que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.